voy a hablar de la voluntad espiritual, como habéis visto en el programa. Me he basado en varios libros de teosofía, pero en el que más me he centrado ha sido, por si alguien quiere luego profundizar, ha sido en el libro de Taini, El conocimiento de sí mismo, que verdaderamente lo recomiendo tanto a los que empiezan como a los que llevamos más tiempo, porque es un material de estudio, de lectura, de estudio y trabajo fenomenal. En cada uno de nosotros está claro que las funciones mentales se van manifestando de una forma muy concreta, y así tenemos la parte que es más instintiva, que es aquella parte que es inconsciente, que funciona de forma automática, sin que tenga que intervenir nuestra voluntad. Son funciones que normalmente, casi todas, son fisiológicas y las tenemos en común con los animales. No tenemos que pensar y poner voluntad en respirar, por ejemplo. Es una acción que es automática. Y como esta, hay muchas otras acciones. Y luego tenemos la otra parte que sí que es voluntaria, en la que tenemos que poner la atención, que cuenta con nuestro libre albedrío, y es la parte que razona, la parte que proyecta, que concibe y ejecuta y transforma nuestro carácter y también nuestra manera de ser. Ahí sí que podemos incidir. Entonces, en nuestra vida estamos constantemente participando de dos ámbitos. Uno, que es desconocido, que se trata del movimiento de la energía y de la vida, y otro que nos es más conocido, que es el mundo de las formas, de lo que normalmente decimos de Maya, de lo concreto, de lo que es perecedero. Y este que sí que conocemos es el que está en el proceso, está dentro de un proceso que nace, crece, decae y muere. Todo aquello que está dentro de esto es Maya y no es duradero, es perecedero. Entonces es importante tener una idea clara de estos dos factores, de la vida y de la forma. Porque se nos dice que nada puede la vida sin la forma y tampoco nada puede la forma sin la vida. Son dos cosas que han de ir muy unidas. Por eso tanta atención nos merece poder estar pendientes de lo que es el aspecto vida como el aspecto forma y cuerpo. Las dos partes tienen su importancia. El cuerpo en el que estamos alojados, este cuerpo, es el que ha de servirnos de herramienta, todos sabemos que es el que ha de servirnos de herramienta durante la etapa presente. Y por tanto es necesario educar la personalidad que contiene este cuerpo. Cuando estamos hablando de personalidad, creo que ya todos sabéis que estamos hablando del cuerpo físico, el cuerpo emocional y el mental concreto. Lo que se trata es de educar a estos tres cuerpos. Nosotros tenemos un gran privilegio, y es que somos estudiantes de teosofía. Y lo que nos aporta la teosofía, aparte de mucha información, es que nos da los medios para poder educar estos cuerpos, para poder educar a esta personalidad. O, diciéndolo de otra manera, pues sacar afuera desde dentro lo que ya está, pero que está latente, lo que falta por actualizar. No es que tengamos que potenciar nada, no hay nada a potenciar. Lo que es, y ahí está, pero está muy escondido. Está como si toda nuestra parte individual, nuestra personalidad, va poniendo capa sobre capa hacia eso que es más interno, y aquello interno es imposible poder salir fuera, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es dejarlo expresar. La teosofía nos educa para descubrir y hacer aparecer, como decía, esa esencia divina que todos llevamos en nuestro interior, hasta tal punto que esa conciencia espiritual pueda manifestarse en cada momento de nuestra vida, en cada acto, en cada pensamiento, en cada emoción, de una forma muchísimo más sutil de lo que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, lo hemos llamado de muchos nombres, estamos siempre hablando de lo mismo. Podemos hablar de autorrealización, de regeneración humana,
de búsqueda de la sabiduría, estamos hablando de lo mismo en todo momento. Siempre se trata de hacer un esfuerzo individual, de construir un carácter y de ser nobles con nuestros actos, en los actos que realizamos. Pero para ello tenemos que dejar salir esa voluntad interior que proviene de alma, del vehículo más sutil, y esa tremenda fuerza espiritual, cuando se manifieste, siempre se manifestará en modo de sabiduría y amor. Esa sabiduría y ese amor lo tenemos nosotros dentro, pero está como desbancado, está como si le hubiésemos hecho perder su valor, por decir de alguna manera, su poder, quizás, que no es verdad, pero lo tenemos tan sumamente escondido, tan sumamente detrás de tantas cosas, tantos velos y tanto cosa densa, y tantos pensamientos, deseos, etc., que realmente no lo estamos viendo. El alma espiritual del hombre, como ya sabéis, es de naturaleza triple. Tenemos la voluntad, la intuición, aquí tenéis el dibujo. La triada superior, o dentro del mundo espiritual que decimos, tenemos alma, buddhi y manas. Cada uno actúa, es un vehículo que actúa desde su propio plano de conciencia. El alma es el vehículo del plano álmico, el buddhi del plano búdico y el más superior pues, del plano manásico. Y estos son vehículos de conciencia. El vehículo de conciencia de alma se expresa mediante la voluntad y el amor. El vehículo de buddhi se expresa mediante la intuición y la sabiduría, cuando se deja expresar. El mana superior mediante la inteligencia o el intelecto brillante. Esto es la triada superior, que es lo que tenemos que hacer, intentar ir sutilizando esta parte, que es la parte material, nuestra personalidad, para ir pudiendo, que vaya pudiendo surgir esta otra parte que está, pero que tenemos muy escondida. Así, como decíamos, el vehículo álmico de la conciencia es como el corazón del alma espiritual. Y desde donde se gobierna no solo la vida de la personalidad, sino también la vida de la individualidad. Porque todo está conectado. Ahora hablaremos de las conexiones. El intelecto humano está tan sumamente limitado que cuanto más lejos estamos, la parte interna nuestra, más lejos está de la parte intelectual, más nos cuesta de poder mantener. Estamos tan absortos con nuestras creencias, nuestra forma de hacer, nuestros impulsos, etcétera, que esa vida espiritual de la que tanto hablamos la tenemos muy lejana. Y contra más nos separemos y contra más estemos alimentando esa personalidad, ese ego, más apartados estaremos de esa parte espiritual. Y verdaderamente podría ser imposible poder llegar a esa parte espiritual y no nos es completamente imposible solo por el hecho que ya he dicho de que esa ya existe. Como no es algo que tenemos que crear, lo único que tenemos que hacer es sacar a la luz, cambiar, intentar que nuestros deseos cada vez sean más sutiles, no sean deseos burdos, deseos materiales, que nuestro pensamiento cada vez sea con pensamientos más de bondad, más hacia el otro y menos hacia nosotros, que nuestras emociones sean menos groseras, que empecemos más a sentir al otro y menos a sentirnos a nosotros mismos. Entonces, al tener esa parte interna dentro nuestro, si nosotros realizamos esto en nuestra vida, todo eso va a ir surgiendo y nos va a dar una capacidad y un poder como no podemos llegar a imaginar. Pensemos que el plano ámbico es donde está el vehículo de alma,
Es la fuente de donde viene el poder de voluntad del Logos. Y el Logos, este poder de voluntad del Logos, es el que mueve la gigantesca maquinaria del sistema solar donde estamos nosotros. Sostiene el movimiento de los planetas en sus órbitas, mantiene el giro de los electrones en los átomos, sostiene toda la evolución y el crecimiento de innumerables vidas y que poderosamente y al mismo tiempo dulcemente ordena todas las cosas, suministrando energía a la totalidad del sistema solar en todos los planos. Es verdaderamente una maravilla. Sabemos que es un símbolo físico, es el Sol. Su representante en el plano físico es el Sol. ¿Y qué es el Sol? Es un vórtice de energía electromagnética sumamente potente, que lo que hace es suministrar luz, calor y otros tipos de fuerza a los planetas físicos. Sin él, habría muchísimas cosas que no existirían. Sin esa fuerza, sin esa energía que él nos da, tanto a nivel subliminal como a nivel físico. Entonces, en todos los planos, el poder y la energía del Logos es lo que está cumpliendo la grandiosa tarea de construir y renovar las formas en que mora su vida. Decíamos antes que su vida mora en todo. Es su voluntad la que está ejerciendo una incesante e irresistible presión que dirige la evolución. Queramos o no queramos, vamos a evolucionar. Todo depende de nosotros, que sigamos la corriente normal de evolución, o que decidamos, como se decía antes, decidamos coger el camino recto y acelerar esa evolución. Pero no por lo comentaba en otra conferencia, no con un anhelo egoísta de querer llegar a algo, a querer llegar a un nivel de algo, sino por el deseo de querer ayudar, de poder ser un mejor instrumento para ayudar a la humanidad. Si yo avanzo más rápidamente, puedo ayudar al resto que está menos avanzado a avanzar a otro ritmo. Entonces, así como en el plano ámbico, ese conjunto de la fuente de la energía que lo nutre todo, que se insufla en todo, tenemos su vehículo, que es el vehículo ámbico, de cada mónada, que es como el instrumento en que esa energía que hablamos tan potente se especializa y luego se utiliza para los fines individuales de cada mónada. Es como si fuera el conmutador que se conecta a una energía general, la estación de energía mayor, para que el alma pueda tener la fuerza que necesita para realizar los propósitos a los que viene, ¿no? Por tanto, desde este vehículo álmico se gobierna y se regula la evolución del alma individual a lo largo de periodos eónicos. Y gracias a la energía que deriva de esa fuente, el alma individual puede superar todas las dificultades con las que se encuentra, cualquier prueba vida tras vida, para finalmente poder triunfar y poder alcanzar la perfección que decíamos. Cuando esta conciencia álmica, que es pura voluntad y sabiduría, se refleja en la personalidad, indudablemente ha perdido mucho de su poder. Ya no llega como una voluntad virgen espiritual. Ha tenido que bajar por toda la espiritualidad de toda una serie de cuerpos densos, en los cuales ha ido perdiendo esa fuerza, no perdiéndola, pero se ha ido escondiendo esa fuerza en cada uno de ellos por la propia densidad que tienen, y ya no puede demostrarse tal cual es de la forma virgen en la que es, ¿no? Pero hay cierta parte de ella que nos llega, y por eso ese poder de voluntad lo tenemos, y lo tenemos en nosotros. Cuando a veces decimos, es que yo no tengo voluntad, eso no es cierto. La voluntad la tenemos. No tenemos toda la voluntad, pero hay una parte de voluntad que la tenemos. Y justo en este plano físico en donde podemos ejercerla y acrecentarla, trabajarla.
es importante que existe, lo mismo que existe la comunicación, no tenemos comunicación, pero hay una cierta conexión con la parte espiritual, con la parte material, que decíamos, alma, está muy ligado al cuerpo físico, o sea que la voluntad y el amor de alma se puede llegar a reflejar si en el plano físico nuestras acciones, nuestro cuerpo, todo lo vamos trabajando de cara a ir sutilizando, a ir limpiando ese cuerpo y esas acciones que vamos realizando, podremos cada vez sentir más la voluntad y el amor que viene de alma, porque está conectada directamente con el cuerpo físico. El vehículo de Budi, que es intuición y sabiduría, está estrechamente relacionado con el astral o emocional. El mana superior, la inteligencia intelecto, está ligado de alguna manera con el mental concreto, que es el pensamiento concreto. Pero ¿esto qué quiere decir? Que es una vía de doble dirección. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si queremos llegar a alma, de alguna manera, tenemos que trabajar esta parte física y la parte de nuestras acciones. Nos está diciendo el camino. Si queremos llegar a poder llegar a sentir cada vez esta intuición espiritual, esta sabiduría espiritual, el camino es trabajar nuestras emociones, que cada vez sean más sutiles, para ir dejando pasar esa parte intuicional. Si queremos llegar a un mana superior, tenemos que trabajar el intelecto concreto, nuestro pensamiento concreto, abrir nuestra mente para que cada vez ese pensamiento pueda ser más abstracto y podamos entender lo que significa esta inteligencia o este intelecto brillante. Nos habla de un camino, de cómo podemos realizarlo. Por eso decíamos que la relación que hay entre lo álmico y lo físico es en cualquier encarnación, el periodo en que se pasa en el plano físico es el más importante. Porque si no tenemos el cuerpo físico, nos falta un vehículo para poder trabajar una parte de la conciencia espiritual. Entonces, por eso siempre se nos dice que en la encarnación de estas razas, estas encarnaciones que hemos tenido, que estamos teniendo y que tendremos hasta la 7ª raza, que tenemos todos los cuerpos desarrollados, que tenemos también el físico, es el momento de posibilidades, no de problemas, sino cambiar los problemas que nos vienen por posibilidades de avanzar. Es cuando realmente podemos estar trabajándonos. Es una gran ventaja, aunque nos parezca que no. Tenemos a nuestro favor todos nuestros vehículos para poderlo realizar. Cuando hablamos de acción en el cuerpo físico y hablamos de acción, y que desempeña un papel muy importante, no solamente estoy hablando de la acción que se refiere a una actividad del cuerpo físico, también estoy hablando a cualquier actividad iniciada desde dentro para traducir nuestros ideales en un vivir dinámico y hacer de la personalidad un mejor instrumento del yo superior. Aunque el yo superior nos han dicho muchas veces que está alojado en el corazón de todo ser humano, no en el corazón físico, sino en la cueva etérica del corazón, no es capaz de expresar esa voluntad de que hablamos, esa voluntad espiritual por medio de su personalidad. Y esa incapacidad de los vehículos inferiores es porque los vehículos inferiores están inadecuados y van oponiendo constantemente resistencia por el egoísmo y por todas las ilusiones en las que estamos inmersos, ¿no? Solamente podremos cambiar esto cuando cambiemos nuestra forma de ver la vida, cuando empecemos a cambiar nuestras actitudes ante esta vida, a traducir nuestros ideales
espirituales, incluso en una vida espiritual, llevando esos ideales a la práctica. Entonces ahí es cuando empieza el yo superior a poderse expresar. Y entonces irá adquiriendo cada vez un poquito más de dominio y finalmente llegará a un punto en que se convertirá en el centro de nuestra vida y de nuestra conciencia. Por eso nuestra labor principal es hacer que este principio divino sea el centro de nuestra vida. O dicho de otra manera, centrarnos en el ser en vez de seguir siendo egocéntricos. Tener el pensamiento en el ser, intentar tener el pensamiento en el ser constantemente. Es como cuando hacemos meditación con semilla, que tenemos la mente centrada en un solo objeto o un solo pensamiento. Esto sería aproximadamente lo mismo. Intentar que nuestro pensamiento durante el día tener presente a ese ser divino que somos. Cuando tengamos un problema, cuando estamos estresados, cuando la mente nos vaga a 1000 por hora y está plenamente siendo la loca de la casa, como decíamos. Si en cuanto lo notamos, que nos está pasando esto, parar y conectar con ese pensamiento de que somos el ser divino. Eso poco a poco irá que se vaya instaurando cada vez más en nuestra vida. Y entonces eso hará que nuestras acciones vayan cambiando, que nuestros sentimientos vayan cambiando, porque irá dando luz ese sentimiento entendido no como un sentimiento egoísta, sino como un sentimiento interno del ser mismo, ¿no? Mientras que no se haya fortalecido la voluntad, lo que significa que nuestra vida está gobernada por esa voluntad de alma y no por los caprichos y los deseos de nuestra personalidad, será muy difícil hallar el sendero para alcanzar la iluminación y la completa liberación. Voy a hacer aquí un inciso, porque creo que es importante distinguir entre deseo y voluntad, que a veces se puede llegar a confundir, porque muchas veces utilizamos, yo creo, los términos mal usados, y a veces el término voluntad a veces no se usa adecuadamente. Y tenemos confundido el término voluntad y deseo, a veces lo mezclamos. Blavatsky nos decía que la mayoría de las personas viven en el deseo, confundiéndolo con la voluntad. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos identificar esa voluntad espiritual de ese deseo egoísta? Blavatsky nos dice que el deseo siempre es inestable y siempre está cambiando. Vamos de un deseo a otro, y cuando ese deseo lo hemos conseguido, deseamos otra cosa, y luego deseamos otra cosa. Es como una búsqueda incansable. Mientras que la voluntad siempre es estable y siempre es constante. Ahí es una de las grandes diferencias. Pero no siempre somos conscientes de esto. Y entonces, al confundir el deseo con la voluntad, nos acabamos convirtiendo en esclavos de los impulsos de nuestro principio kármico, de nuestro principio de deseo, pensando que muchas veces nos pensamos que estamos evolucionando, desarrollando una voluntad espiritual, y lo que estamos desarrollando es un deseo. Aunque sea un deseo incluso más sutil, aunque sea un deseo que no sea tan burdo, no deja de ser un deseo. En el libro de Luz en el Sendero nos llega a decir que matemos el hambre de crecimiento. Y aquí nos viene a decir que a veces lo que creemos que es una voluntad centrada en un desarrollo espiritual es a menudo el producto de la ambición, vigilemos con eso. Es el producto también de un deseo de grandeza personal. Y eso no deja de ser también una actividad de karma, una actividad del deseo. Quiero llegar a ser mejor persona, quiero desarrollarme espiritualmente porque seré mejor reconocido, daré mejores conferencias, me reconocerán más. Aunque tú te estés trabajando de una forma adecuada, si el motivo por lo que tú estás trabajando son esos motivos, estás confundiendo la voluntad con deseo. Y no deja de ser un deseo egoísta. Entonces podríamos preguntarnos también si verdaderamente existe una voluntad pura, que sea impersonal,
que sea una energía que no tenga que ver con la actividad personal de cama, de lo que es el deseo y cómo podríamos conseguirla. Aquí Blavatsky, os lo leo textualmente, nos dice: la voluntad y el deseo aquí son considerados opuestos. Así la voluntad es la descendencia de lo divino, o sea, Dios en el hombre, mientras que el deseo es la fuerza motriz de la vida animal. Es la parte animal aún que arrastramos. Quien quiere separar la voluntad del deseo y establecer verdaderamente la voluntad divina como gobernante en su vida, quien quiere verdaderamente hacer eso, tiene que hacer una doble tarea. Tiene por un lado que despertar la voluntad para fortalecerla mediante su uso y para que sea la gobernante absoluta dentro de su cuerpo. Y paralelamente a esto, tiene que purificar el deseo. Hacer cada vez el deseo más sutil y fortalecer la parte que sí que es voluntad. Krishnamurti también nos hizo una pequeña descripción en este sentido y nos decía, Krishnamurti como siempre va al meollo de la cuestión, ¿no? Dice, somos al menos la mayoría seres con una gran variedad de estados de ánimo y usualmente nos gusta este estado de ánimo de subidas y bajadas. Le encontramos un cierto regocijo y pensamos que este movimiento es parte de la existencia. Y es parte de nuestra existencia, no de la existencia. Usted está hablando sobre algo que conocemos muy bien, que son nuestros múltiples cambios de ánimo. Hay momentos en que estamos muy contentos, muy felices, pero hay otros momentos que estamos deprimidos, hay otros momentos que tenemos mucha energía para hacer y nos comeríamos el mundo y todo lo que nos venga adelante. Y en cambio hay otros momentos que estamos tamásicos, que estamos que yo no puedo, que es que estoy cansado, es que me vienen tantas cosas, es que después de una siempre hay otra, es que ya estoy, ¿por qué a mí? ¿No? Y nos preguntamos estas cosas, ¿no? Todo este tipo de actividades, todos estos tipos de pensamientos están relacionados con el deseo y no con la voluntad impersonal. La voluntad, tengamos en cuenta que es una fuerza constante, pero es una fuerza tranquila. Nada puede alterar el curso de esta voluntad porque ella no busca nada, ni visible ni audible. Ella solamente es. Y cuando la voluntad empieza a expresarse a sí misma, nosotros, el individuo, permanece sereno, en armonía. Va realizando sus actividades diarias sin tener esa lucha interna que a veces tenemos. Con una suavidad que es el resultado de haber comprendido lo que somos. Ya no existe estrés, ya no existe el querer llegar, no existe nada de todo eso. Siempre solamente existe el ser y la voluntad del ser. Y toca hacer la acción y todo lo que tengamos que hacer en cada momento. No quiere decir que nos vayamos, que eso significa que nos tengamos que ir al monte perdido y allí lo necesitamos quitarnos de este mundo material para poderlo realizar. No. En este mundo material, realizando las cosas que tenemos que realizar, nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestras amistades, cumpliendo nuestro trabajo, no tenemos que dejar todo eso. Pero sí que cuando sintamos esa voluntad espiritual de alma, lo estaremos haciendo porque toca hacer. No por llegar a ningún sitio, no por ninguna meta, sino porque es lo que se ha de hacer, simplemente porque es. Y lo estaremos haciendo con agrado, independientemente de si es algo que nos apetece más, que nos apetece menos, que nos ilusiona más o no nos ilusiona menos. Lo estamos haciendo porque es. Y lo estaremos haciendo con amor, con entrega, hasta la mínima acción. Siempre decimos, hasta fregar los platos. Cualquier cosa que hagamos. Como decíamos, la voluntad no es lucha, pero el deseo sí que es lucha. El deseo es una lucha constante por querer llegar a conseguir aquello que deseamos. Y parece que nunca tiene límite. Si te concentras solamente en esto, no hay un límite. Porque
estamos utilizando el deseo para llenar a una parte que pensamos que hay vacía. Y pensamos que lo vamos a llenar con todo lo que vamos a poder poseer. Y a poseer me imagino, me estoy refiriendo no solamente a las cosas materiales, a poseer a nuestros hijos, a poseer a nuestro amigo, a poseer a nuestra pareja. A veces poseemos cosas que no son materiales sin darnos cuenta. Y no se trata de eso. Y en todo eso gastamos una de energía porque tenemos que estar entonces pendientes de tantas cosas. Y estamos pendientes a veces de tantas cosas y de tantas personas que en quien menos estamos pendientes es en nosotros mismos. Y estar pendientes de nosotros mismos, a veces en la cultura que algunos hemos ido pasando de pequeños, se nos enseñó que era ser egoísta, que era ser narcisista, y no es cierto. Uno tiene que mirarse hacia adentro y tener espacios para mirarse hacia adentro, si verdaderamente quieres ser un buen servidor hacia afuera. Si tú quieres servir a la humanidad, pero no has buscado esos momentos de interiorización, si no te has trabajado esa personalidad, lo que estés haciendo hacia afuera será equivocado seguro. Krishnamurti, tanto como Blavatsky, nos dice que es posible salirse de esta inestabilidad que nos ocasiona el deseo y alcanzar verdaderamente una estabilidad interna en nuestra vida. Pero para ello debe cesar la fuerza que ponemos en ello, la fuerza que le damos a ese impulso de querer, de desear, de reaccionar. Se nos dice que los que estamos tratando de en algún momento poder pisar el sendero espiritual, llegará el momento en que encontraremos una energía mucho mayor detrás de la voluntad egocéntrica, la voluntad que ahora tenemos, que aparecerá tan pronto como le permitamos hacerlo. Esto es muy fuerte, o sea, solamente tenemos que permitírselo. Si lo pensamos, verdaderamente, lo pensamos así, creo que estamos haciendo. Es tan simple y tan difícil a la vez como dejar ir esto para dejar que ese otro venga. Y si queremos descubrir la realidad, debemos movernos hacia lo que frenará las actividades de nuestro ego. Y entonces surge otra pregunta, es ¿cómo cesará el deseo o el egocentrismo? ¿Cómo cesa esto que tenemos tan arraigado? Pues es obvio que se necesita, para poder realizar estos cambios en profundidad, se necesita tener una pequeña percepción espiritual. Si no se tiene una mínima percepción espiritual para poder ir más allá del pensamiento, del deseo y de las otras actividades que pertenecen al kama manas, al pensamiento, deseo que va muy ligado, no se podrá conseguir. Es que si no tienes esta pequeña percepción, esta pequeña, iba a decir intuición, pero no es bien utilizado, tenemos en percepción, no nos moveríamos de donde estuviéramos. Bueno, hay personas que hoy en día aún están realizando, pasan por la vida simplemente haciendo lo que la vida les va trayendo sin cuestionarse absolutamente nada. Hay personas que aún están así. No pasa nada, nosotros en un tiempo pasado, sea el pasado que sea, también estuvimos así. Pero si estamos aquí es porque ya tenemos un algo que nos está diciendo, venga, venga, ¿no? Estamos buscando ya, pues ya somos buscadores, ¿no? Krishnamurti nos dice que cuando hay una percepción inteligente de todo esto, entonces ocurre el milagro real y cesa la voluntad egoísta. Debemos comprender que la voluntad espiritual en los mundos superiores del espíritu es libre y siempre opera en armonía con la voluntad divina. Pero cuando se manifiesta en los mundos inferiores puede ser aprovechada por la personalidad, como hacemos, para nuestros propios fines personales, que pueden o no estar en armonía con la voluntad divina. ¿Cuántas veces la mayoría de las veces la voluntad divina no se puede expresar porque nosotros estamos yendo en contra?
habríamos de ir por un camino, nos empecinamos, tenemos una personalidad tan sumamente terca, que nos empecinamos que nuestro camino tenemos que ir por allí. Y ya nos ponen atrabancos y obstáculos para que intentamos, pero a veces tenemos que atravesar y saltar muchas vallas para que al final nos demos cuenta. O sea que por todo lo que estamos diciendo podemos decir que el deseo no es más que una voluntad, pero degradada y utilizada por el tercero para sus propios fines. ¿Por qué estamos haciendo? Trabajando en nuestros planos inferiores, lo que estamos haciendo es que estamos identificando nuestros vehículos inferiores, nuestro mental concreto, nuestro vehículo astral y nuestro vehículo físico, como si fuera un falso yo, en el sentido que nos podemos creer muchas veces que eso somos nosotros, porque tiene mucho poder con nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos es que seguimos sus caprichos, sus inclinaciones, sus impulsos y lo que estamos haciendo es dejar de cooperar con la voluntad divina. Esto es muy normal, el que estemos muy dominados por el deseo, es muy normal en las primeras etapas de la evolución de la vida. Porque salíamos de la evolución animal, entrábamos en la evolución humana y el elemento deseo estaba muy arraigado. Pero la evolución ha ido continuando. Ya estamos en la quinta raza raíz. Y ya hemos tenido una cierta evolución como para que ese deseo animal ya no esté, al menos en los que estamos estudiando teosofía. Ese deseo más animal, más bruto, por decirlo de alguna manera, más denso, tendría que empezar a desaparecer de nosotros. Nuestros deseos tendrían que empezar a ser ya no tan materiales, tendrían que empezar a transformarse ya en cosas más, no totalmente sutiles, porque posiblemente aún no estemos en ese punto, pero sí cada vez un poquito más elevadas, o al menos intentar ser consciente de eso que pensamientos estamos teniendo, o intentar ya ser más conscientes de qué deseos estamos teniendo. Y entonces, ¿cómo tenemos que ir trabajando? Autoobservación continua. Como decíamos, en las etapas finales del ciclo evolutivo, el hombre ya va despuntando en el hombre ya va despuntando la conciencia espiritual. Entonces, cuando comienza, en ese punto que vaya surgiendo la conciencia espiritual, es cuando empieza la lucha entre los deseos de la personalidad y la evolución y la voluntad del yo espiritual. Empieza una lucha en estos dos campos. Una lucha que acabará, si nos seguimos trabajando y seguimos limpiando todos estos cuerpos a los niveles en los que cada uno trabaja, llegará un momento en la que reinará, el deseo será que quedará destronado y la que reinará será la voluntad del yo. Y la voluntad del yo no puede hacer otra cosa que seguir la evolución de Logos. Cuanto más nos elevemos por encima de las influencias, de las tendencias que son separatistas, todo lo que separa es egocentrista. Todo lo que separa es egoísta. Decimos que todo es uno. Todo lo que nos separa de ese sentimiento del uno quiere decir que estamos más instaurados en el mundo del deseo y en el mundo personal. Tenemos que intentar elevar un poco más la vista hacia arriba y poder conectar un poco con ese ser que os decía, ¿no? con ese pensamiento más elevado de lo que en verdad somos, ¿no? Yo soy un ser divino. Y si nos lo tenemos que repetir al día 100 veces, nos repetimos al día 100 veces como un mantra. Yo soy el ser divino. Dicho esto, ahora me gustaría entrar en el tema
de cómo podíamos desarrollar ese poder álmico, esa voluntad espiritual. De qué forma podríamos potenciarla. No potenciarla, sino de alguna manera poder hacer que pueda surgir de una forma más patente en nuestra vida, ¿no? El mejor método para ello es comprender la función de la voluntad en nuestra vida cotidiana en el plano físico. Y es comenzar por lo general y descender paso a paso a lo particular. Tratar primero con la función controladora, general, y luego con las funciones menores que de ella se derivan. El primer paso, por tanto, para intensificar la influencia de la voluntad en nuestra vida, consiste en procurar elevar el centro de conciencia, que es lo que estaba yo diciendo, desde el campo de la personalidad al de la individualidad. Si mientras que estemos sumergidos por completo en los intereses y en los engaños de nuestra personalidad, será imposible manifestar esa verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar todo este paisaje de todo lo que sea inferior para que fluya continuamente esa parte más superior. Y cuando empiece a influir esa parte más divina, más superior, comenzaremos a sentir una parte de esa sabiduría, de ese poder y de ese amor. La primera de estas prácticas consiste en cultivar el hábito de recordar. Insisto en esto porque es muy importante, creo que es muy importante. Recordar constantemente nuestra verdadera naturaleza y el propósito de nuestra vida. Recordarlo no solamente cuando nos sentamos en meditación. Se nos habla mucho de la meditación. Y lo que realmente tengamos que llegar indudablemente tenemos que sentarnos y autoobservarnos en meditación. Pero tenemos que llegar al punto de vivir con una actitud meditativa todo nuestro día a día. Y en esa actitud meditativa hay una autoindagación constante. Y en esa autoindagación constante vamos constantemente dejando salir esa parte más sutil del ser que verdaderamente somos. ¿Esto qué presupone? Que el candidato, que la persona ha reflexionado ya profundamente sobre los problemas de la vida, si no, no te lo replanteas. Que nos hemos dado cuenta de la necesidad urgente de superar todas nuestras flaquezas, todas nuestras ilusiones que son vanas, que son de la personalidad, que todo eso va a desaparecer. Y que ya empezamos a tener cierta idea clara de que la conciencia superior exige que modificamos todas nuestras actitudes y nuestra forma en la que estamos llevando nuestra vida. Y este hábito de recordar no se forma, este hábito no se puede formar de un día para otro. Nosotros no podemos decir de un día para otro, mañana empiezo a crear este hábito de recordar constantemente, como si fuera una actitud meditativa, mientras que realizo cualquier acción, cualquier cosa, que lo está realizando un ser divino, que ese ser divino soy yo. No podremos hacerlo de un día a otro, nos va a ser imposible. Nos vendrá continuamente nuestro concreto, nuestro pensamiento concreto, nuestra emoción. Al principio no nos lo vamos a creer porque nuestra personalidad está muy fuerte, nuestra mente concreta no quiere perder su poder y se va a revelar. Por lo tanto, se necesita constancia. Se necesita una constancia seguida. No significa estar un día pensando en esto 3 horas y estar un mes y luego volver a estar un día 3 horas pensando en esto. Se trata de estar lo que podamos. Si al principio solamente podemos estar 5 minutos cada día, 5 minutos cada día. Cada vez necesitaremos estar pensando en ello, teniendo ello en cuenta. Lo iremos necesitando y por esa misma necesidad interior lo iremos acrecentando hasta el punto que lo habremos convertido en un hábito. Y ya no estará fuera de nosotros, ya formará parte de nosotros. Ya no nos será un esfuerzo, sino estará convertido en un hábito, en una forma trasladada dentro de nuestro carácter, nuestro propio carácter, instaurada dentro de nuestro propio carácter. Perseverar, constancia, a veces durante años. No tenemos que desistir.
no se trata de decir, es que llevo intentándolo, ni es que yo no puedo, es que llevo intentándolo no sé, hace tantos meses, y es que no puedo, no hay forma. Podrás, no lo dejes, insiste, persiste. Otros han podido antes que nosotros, otros nos han dicho el camino, otros han estado en nuestro lugar y ahora están, han conseguido toda la evolución humana. Si otros han podido, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Vamos a realizarlo de la misma manera. ¿Por qué no? Nos es difícil al principio porque estamos muy acostumbrados que no tenemos alineados nuestros vehículos inferiores. Van a veces de forma caótica, cada uno va a su banda y nos es difícil alinearlos y coger el carro y decir, bueno, ahora llevo yo las riendas. Decir, ahora soy yo, ahora no es esta la que manda, ahora soy yo, lo que yo soy en verdad, el que coge las riendas. Porque al principio todo se revela y nos va a costar, nadie dice que sea fácil, pero tampoco nadie dice que vaya a ser imposible. Todo lo contrario, es posible. Entonces iremos necesitando cada vez un control un poco mayor y una constante vigilancia, importantísimo, constante perseverancia y constante vigilancia. Que al principio será un esfuerzo, pero ya digo, llegará un momento en que no será esfuerzo ninguno. ¿Y qué significa ese control? Porque no quiero que penséis que cuando hablo de control estoy hablando de algo forzado, de algo rígido. No, este control en sentido general significa dos cosas. Primera, que cada uno de nuestros vehículos ha de convertirse en un instrumento que nos sea eficaz y voluntario del yo superior. Y una segunda parte, que cada vehículo actúe únicamente en respuesta a los mandatos internos. Y que cada vez esté más en guardia a los impulsos que nos pierden, a los impulsos que nos salen de forma automática. Están alerta. Y que cuando nos sale un impulso de forma automática y nos dicen, vaya, ya he perdido mi norte, ¿no? Ya no estoy en el centro, ya me he ido, no pasa nada, lo vemos que nos ha pasado y retomamos ese centro y seguimos. Indudablemente, un cuerpo físico que está acostumbrado a cierto, como un ejemplo, a cierto tipo de alimentación, pues al principio se va a resistir totalmente a que tomemos otro tipo de dieta. Las personas que, por ejemplo, aún no siguen una dieta vegetariana, pues cuando quieren hacer la transición a una dieta vegetariana, pues al principio su cuerpo se resiste, y se resiste de una manera que hay personas que dicen que a mí esto no me sienta bien, porque puede actuar con una descomposición, puede actuar con una sudoración más activa, se revela, y se revela como él sabe, con sensaciones. Pero esto tenemos que ser conscientes que es una revelación de nuestro cuerpo físico y nosotros mantenernos. Que nuestro cuerpo emocional, no es nuestro caso, pero hay personas que están acostumbradas aún a beber su poquito vino con las comidas, que es un excitante. Si a esta persona de golpe le vas quitando ese excitante, dígale alcohol, dígale otra cosa cualquiera que a uno le excite, su cuerpo emocional se va a quejar, va a necesitar y va a querer pedir aquello continuamente. Nosotros en nuestro centro. Porque tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y por qué estamos trabajando ello. Y nuestra mente, indudablemente, será la que más se va a rebotar porque es lo más potente que tenemos. Y entonces nos dirá, pero tómate esto, va por un día, no pasa nada. Si un día no dejo hacer esto, no pasa nada. Porque hoy coma esto, no pasa nada. Porque hoy no vaya a la rama, no pasa nada. Eso nos lo está diciendo nuestro mental concreto. La que no tiene que mandar a nuestra vida, la que hasta ahora está mandando a nuestra vida,
y la que tenemos que aprender a que nos sirva. Entonces, cuando nos viene un pensamiento de que no pasa nada, que no sale muy típicamente, por si una vez, paremos y decimos, a ver, ¿quién está hablando aquí? Y nos damos cuenta que la que está hablando ahí es María. No es el ser espiritual, es esta María que vive esta vida y luego será Pepe, Manuela, lo que sea. Hemos de enseñarlos, por tanto, a que dejen de reaccionar estos cuerpos y a enseñarlos a que vayan respondiendo de forma inmediata a lo que dice nuestra directiva interna. En lugar de ser una reacción a lo externo, a cualquier cosa de lo externo, a que la reacción sea a nivel interno. Algunos de nuestros hábitos tendremos que erradicarlos, eliminarlos completamente de nuestra vida, según cada cual sabe. Pero puede ser que algunos tengamos algunos hábitos que sean, por ejemplo, nocivos para nuestra salud. Entonces, indudablemente, si son nocivos para nuestra salud, lo tendremos que eliminar rotundamente. Pero luego hay otros hábitos que tenemos que ir eliminándolos paulatinamente, porque simplemente es encauzarlos, no eliminarlos de todo, sino transformarlos. Hay algunos que se tienen que eliminar totalmente y otros simplemente es transformarlos. Lo importante es llegar a un punto que estos vehículos no nos impidan realizar la tarea que en verdad hemos venido a realizar, que es la de la evolución. Luego, más para adelante, cuando nos seguimos trabajando, llegará un punto en el que ya esa reacción, aunque sea a nivel interno, ya no será necesaria, porque la respuesta será completamente automática. Ya no necesitaremos, ya no habrá esa reacción interna, porque ya está tan sumamente instaurada dentro de nuestro propio carácter que esa reacción será de forma automática. Ya responderemos, ya obraremos de una forma mucho más espiritual. Bien seguro que de las formas que obráis actualmente, las personas que nos vamos trabajando, seguro que si miráis atrás, aunque nos parezca que no estamos evolucionando, miramos hacia atrás y seguro que estamos realizando las cosas que realizamos en nuestra vida de una forma diferente. Seguro que ha habido cambios. Seguro segurísimo que en algún plano, que nuestro pensamiento, nuestras reacciones a nivel emocional, groseras, por decirlo de alguna manera, que nuestro pensamiento que siempre vuela solo, en algunos de los ámbitos han habido cambios. Siempre hay cambios, aunque si intentamos ver el cambio de un día para otro no lo vamos a ver, pero si miramos mucho, con un cierto tiempo de margen, con un espacio de tiempo entre medio, nos daremos cuenta que estamos evolucionando, que estamos cambiando. Se trata de ir dándonos cuenta de las tendencias que tenemos y de ir, las que tengan que ser eliminadas una a una, las más crudas, y que vayan surgiendo las más sutiles, las que son propiamente de la conciencia. Y cuando llegue el punto, la respuesta a los diferentes estímulos podrán convertirse o no en una acción. Y eso lo determinará el alma. Nuestra alma. Podemos adiestrar a nuestro cuerpo emocional para que no responda a vibraciones sensuales. Podremos hacer que esas vibraciones solamente sean de amor y no de odio. Si ahora hay alguien que nos hace algo que pensamos que ese alguien nos ha molestado, que no es cierto, lo que nos molesta de los otros es algo que nosotros tenemos que nos molesta a nosotros mismos. Nadie tiene el poder de molestarnos, somos nosotros los que nos molestamos. No nos saldrá la cosa esta dentro, que a lo mejor nos deja, a lo mejor ya somos capaces de no reaccionar con el habla, pero con la emoción ya seremos capaces de no sentir ese por dentro, ¿no? Sino que seremos capaces, el otro día alguien lo decía, seremos capaces de poder decir al otro, pues gracias por lo que me estás diciendo, porque yo no me había dado cuenta. Me doy cuenta que me estás ayudando. Aunque incluso la intención del otro sea no sea ayudarte, sea hacerte de punzón. Da lo mismo.
pero si algo ahí te está ayudando, con lo cual solamente cabe no reaccionar con una emoción turbia, sino con agradecimiento. Cuando hemos dicho que hay muchísimos maestros que nos encontramos con nuestro día a día. Aquel que más nos molesta es el que más nos enseña. Entonces el cultivo de esta cualidad de vibración de amor, de no reaccionar en otro sentido, va desarrollando una autodeterminación que caracteriza a quienes el alma individual se ha convertido ya en el gobernador interno. Esta facultad debe desarrollarla los que quieren que la voluntad espiritual gobierne supremamente, totalmente en su vida. Cuanto más desarrollemos esta cualidad de no reaccionar y de que lo que devolvamos solamente sea desde nuestro amor más inegoísta, más serán nuestros actos la expresión de nuestro interno ser divino y no tendencias de nuestros cuerpos inferiores. ¿Cómo podemos ayudarnos también a ir dejando que esta voluntad espiritual vaya surgiendo con toda su fuerza? Podemos trabajar dos aspectos. El primero sería, se le llama inhibición, y al segundo se le llama regulación de las actividades. Entonces se trata primero de trabajar a inhibir una acción que alguna actividad que estemos realizando con alguno de nuestros cuerpos. En el momento que la estamos realizando, dejar de hacerla. Intentar, si estamos realizando una acción en la que estamos disfrutando mucho, dejar de hacerla. Poner la voluntad de no dejarnos arrastrar porque nos está gustando realizarla, sino en un momento dado, es una forma de trabajar la voluntad, decir, ahora paro. Entonces ahora no es la personalidad la que manda, es mi voluntad la que manda, no el deseo. Si estamos en la esfera de la mente y estamos leyendo un libro que nos encanta, aunque sea que estemos estudiando un libro teosófico, que estamos imbuidos, que nos lleve, estaríamos horas allí, planteémonos en un momento dado, decir, ahora lo dejo. Ahora que estoy en el momento que lo estoy disfrutando más, lo cierro y lo dejo, porque voy a ejercer mi voluntad, porque yo mando. Y así sucesivamente con ciertas cosas. Es una forma de trabajar la voluntad. La otra forma y normalmente hay formas de dejar y trabajar esa voluntad en las formas en las que os he dicho, pero también hay la forma de dejar las cosas inútiles que seguro que estamos realizando muchas veces en nuestra vida, que lo único que nos hace es perder tiempo. Hacemos durante nuestra vida y nuestro día a día muchas cosas que nos hacen perder tiempo, y a eso le tenemos que tener también la voluntad para sacarlo de nuestra vida. Y muchas veces perdemos tiempo en discusiones, en querer tener la razón. Perdemos el tiempo en mirar un programa de televisión que no nos está aportando absolutamente nada, porque queremos desconectarnos. Perdemos el tiempo en muchas cosas que no son imprescindibles y que no nos aportan nada a lo que es la parte espiritual. Todo aquello que no nos está aportando nada a la parte espiritual en el que estamos dedicando el tiempo, podemos prescindir de ello. Son las dos formas de prescindir de aquello que más nos tiene atados y de aquello que nos está sustrayendo tiempo, a veces para meditar, para hacer una indagación o para lo que sea más útil para nuestro ser interno. Porque dicen que cada onza de nuestra fuerza se necesitará para esa tarea y hemos de economizar toda nuestra energía de una forma cuidadosa y sistemáticamente.
estamos consiguiendo es la adquisición del poder de la perfecta concentración de la mente, de la perfecta calma del cuerpo emocional y de la perfecta quietud del cuerpo físico, para podernos mantenernos así todo el tiempo que se quiera. Podemos mantenernos de una forma relajada todos nuestros cuerpos, de una forma de, cuando están metidos en algo, poder frenar y decir, no. Pues mientras que no puedan inhibir por completo las actividades de los tres cuerpos inferiores, o al menos reducirlas a una especie de, Taimi dice una especie de parálisis, la conciencia no estará libre para poder trabajar en los planos superiores y obtener el conocimiento de esos planos superiores. El otro aspecto es de regular nuestra actividad, la diferente actividad de nuestros cuerpos. Una es eliminarla, transformarla o quitar toda esa parte de tiempo que es tiempo perdido, no invertido verdaderamente en algo de provecho, y la otra es regular las actividades, algunas actividades que las que realizamos. Entonces, igual que en el caso de la inhibición, tenemos que considerar todos los tres cuerpos inferiores en su conjunto, y también la efectividad del trabajo en el mundo externo y la cantidad de fuerza que puede atraerse de los planos superiores a los inferiores depende de su funcionamiento coordinado y armonioso. El alma individual tiene, por decirlo así, que manejar un tronco de 3 caballos. Antes hablábamos también del carruaje y los caballos. Y cualquiera de ellos puede retardar su progreso y estorbar su trabajo con su actitud y sus movimientos imprevisibles o caprichosos. Cualquiera de los vehículos inferiores. Normalmente lo hacen, nos retrasan nuestra evolución. Los que empiezan a practicar la emoción se dan cuenta de seguida de que nuestros 3 cuerpos inferiores no están en armonía. Cuando no es la emoción es la mental, y cuando no es la física nos empieza a picar todo. Entonces nos damos cuenta que los 3 cuerpos inferiores no están en armonía. Y si uno no está en armonía, los demás tampoco. Si los dos están en armonía y uno no, desarmoniza a los otros dos. Al estudiar la acción controladora de la voluntad sobre las actividades de los 3 vehículos inferiores, es mejor considerar por separado los 3 aspectos importantes de esta función reguladora. El primer de estos aspectos se encuentra cuando uno inicia actividades nuevas. Nos es fácil iniciar actividades nuevas si estamos acostumbradas a ellas o si esa actividad nos gusta, nos es placentera. Entonces no nos es difícil iniciarla. Pero si no nos es tan placentera, nos va a costar iniciarla, no nos va a gustar tanto iniciarla. Pero tenemos que practicar, tenemos que prácticamente no se necesita ejercer la voluntad para jugar una partida, por ejemplo, de tenis, que es algo lúdico, o para enviar un pensamiento de afecto a alguien que queremos, o leer una novela que nos gusta. Pero en cambio nuestros cuerpos presentan una gran resistencia cuando empezamos a aprender algo nuevo que no nos acaba de apasionar, que no nos acaba de gustar. Cuando queremos enviar un pensamiento de amor a una persona que tenemos ciertas reticencias, no nos es tan fácil. Cuando queremos aprender algo que pensamos que no estamos capacitados, no nos es tan fácil. Y entonces en estos casos sí tenemos que emplear el poder de voluntad para llegar a cabo nuestro propósito. Se nos dice que se ha impuesto el ideal de perfección. El que se quiere imponer un ideal de perfección tiene que aprender a hacer cosas nuevas y a iniciar nuevas líneas de actividad constantemente. Y no se refiere a que estés constantemente haciendo cosas. Se está refiriendo a una manera de abrir la mente, de volvernos más abiertos, de ser capaces de dejar algo que nos gusta cuando queremos hacerlo. De hacer algo que no nos gusta cuando queremos hacerlo, de que mande esa voluntad y no todos nuestros vehículos que hacen los que les da la gana, ¿no? Cuando esta capacidad de iniciar nuevas líneas de actividad se ha desarrollado suficientemente, entonces queda abierto el camino para ensanchar gradualmente la gama de capacidades de cada vehículo. Cada vehículo que estaba como los burros que les ponen esto y que solamente ven esta parte delantera, en cambio hemos sacado de esos vehículos para poder ver una realidad mucho más amplia.
La cantidad de cosas que un cuerpo particular de un individuo puede hacer eficazmente es limitada y depende de su ambiente, de su adiestramiento y de lo desarrollado que esté ese cuerpo. En cada uno será diferente. Esta gama de actividad hay que ensancharla lenta y sistemáticamente, con el fin de que las energías superiores puedan expresarse más variada y plenamente en la vida inferior. Indudablemente, las direcciones en que haya que extenderse en estas capacidades de los diferentes cuerpos dependerán de los caracteres de un individuo y de otro individuo. No son líneas fijas y predeterminadas para cada uno. Cada uno ha de saber hacia dónde tiene que encaminarlas, qué es lo que tiene que dejar, qué es lo que tienes que potenciar. Todo esto es una introspección que cada uno tiene que encontrar que es en su vida lo que en este aspecto tiene que trabajar. Pero sí que es verdad que hay que hacer una cierta presión sobre los vehículos para que aumenten sus capacidades vibratorias y de utilidad. Entonces, solamente cuando uno acomete seriamente esta tarea de desarrollar una perfección integral, se da cuenta de lo confinada y encerrada que ha estado su vida y de cómo la falta de sensibilidad de sus vehículos inferiores le ha estado impidiendo la expansión de su conciencia y el flujo de la vida divina en su interior. Entonces nos empezamos a dar cuenta de lo atados que hemos estado. Hay un símil creo que es en un elefante, que lo atan, no sé si lo explicaré bien, lo atan a algo que está en la tierra muy fuerte. Entonces el elefante empieza a tirar y ve que no puede escapar. Entonces llega un momento en que él ha aprendido que no puede escapar de aquello. Le cambian el poste que es tan fuerte por un palito que con un bufido el elefante tiraría, pero como él ya ha admitido y tiene dentro de sus vehículos inferiores, si lo comparamos con nosotros, introducido de que no va a poder hacer aquello y que está atado, pues el elefante no se mueve del sitio. Nosotros somos un poco ese elefante. Cuando queremos traer a la conciencia física las vibraciones de los planos internos, muchas veces nuestro cerebro pone dificultades insuperables por su densidad. Pero entonces quien quiere sentir esa alta devoción que le lleve, a esto lo leo textualmente porque me ha parecido unas palabras muy bellas, que las dice Taimi, que le lleven sus alas a los pies de su amado, como decían los antiguos místicos, pero su cuerpo emocional resulta sordo y se niega a vibrar en respuesta a la música divina del Señor. Quiere seguir cierta línea de estudios, pero su mente no ha desarrollado aún la aptitud para comprender ese tipo de pensamientos. Pero nada saca con impacientarse ante estas deficiencias. No podemos tener capacidades que todavía no hemos desarrollado. El hombre, que es un poco cuerdo, acepta la situación que tiene, pero se lanza a acrecentar las capacidades de sus cuerpos. Vale, yo tengo estas, dijéramos, limitaciones, pero que yo tenga estas limitaciones no quiere decir que no pueda ir disminuyendo esas limitaciones. Donde yo estoy no quiere decir que tenga que estar en el mismo lugar de aquí dentro de un tiempo. Yo constantemente puedo evolucionar. Por lo cual podemos acrecentar las capacidades de nuestros cuerpos en la dirección que uno quiere, por una firme presión de su voluntad y con una recta adaptación a los medios para esos fines. Y solo hace falta que recordemos que todas las capacidades están en nosotros. Todas están presentes dentro de nosotros, de forma potencial. Y que también tenemos a nuestra disposición el infinito poder de la voluntad divina. Podemos proceder con mayor confianza a este desenvolvimiento gradual de nuestras posibilidades ocultas si pensamos en ello. Todo está en nosotros. Cuanto más diversas sean nuestras capacidades, cuanto más rica sea la melodía que el divino músico interno nos puede hacer brotar, esa vocecilla, más capacidad tendremos de poder vislumbrar la parte espiritual en nuestros vehículos inferiores.
Sutilmente más iremos subiendo, de alguna manera, de una forma sutil, más hacia esa parte del manas abstracto, que es la inteligencia abstracta, la brillante, más Bude irá emanando en esa inteligencia, esa intuición que viene de lo profundo, más iremos adquiriendo esa voluntad de lo divino y ese proceder con amor en mayúsculas. Se nos dice que la intensidad es un factor de gran importancia en la vida espiritual. Generalmente todos los triunfos en el campo espiritual se hacen posibles por la gradual intensificación del esfuerzo en una dirección particular. Junto con la capacidad de iniciar cualquier tipo de actividades y mantenerlas a alta presión, nos dicen, por cualquier tiempo, debe adquirirse también la capacidad de suspender instantánea y totalmente una actividad en cualquier momento. Y eso también necesita un cierto control al principio, que luego ya será innato. Aunque realmente es una forma de inhibición, sin embargo, este poder de suspender la actividad de los cuerpos físico, mental y emocional de una forma instantánea y completa en un momento, debe practicarse como una secuela de las actividades mismas para desarrollar a perfección este poder volitivo, este poder de evolución. Un ejemplo, por ejemplo, para practicar cualquier actividad física y cuando ya esté formado ese hábito, poder suspender esa actividad física, podemos elevar hasta una tónica alta, una emoción como el entusiasmo. Cuando estemos en pleno entusiasmo, lo comentaba antes, intentar poner el cuerpo emocional en una calma en un instante, poder reaccionar y poder llevar a mi cuerpo emocional donde yo quiero llevarlo. Poder realizar la acción y dejar de hacer la acción y llevar a un cuerpo físico donde yo quiero llevarlo. Y dejar de ocupar mi mente en cualquier tarea o estudio cuando yo quiero dejarlo. No cuando ya me he hartado de darle alimento a mi deseo de lectura o de tarea. Continuamente la vida nos está trayendo oportunidades para desarrollar este supremo poder que estamos diciendo. Continuamente, si estamos abiertos a la vida, continuamente nos va ofreciendo posibilidades gratificantes o no gratificantes para poder estar trabajando estos diferentes aspectos que estamos hablando. Ese poder que tenemos dentro, ese poder supremo, energizante y gobernante dentro de nosotros, de aquí a un tiempo, nos ha traído salvos a través de periodos eónicos hasta nuestro actual estado de evolución. Es el ímpetu que nos ha ido dando para ir evolucionando desde el hombre primitivo hasta el hombre que somos ahora en la actualidad, y que garantiza que finalmente triunfemos sobre nuestras imperfecciones y nuestras flaquezas, y que al final alcancemos la cumbre de nuestro glorioso destino, que es la evolución humana. Esa potencia interna que tenemos, conforme más camino le vayamos ofreciendo para que se vaya manifestando, mucho más fácil tendremos el poder solucionar y cambiar todo lo que ahora nos parece que sea imposible. Se nos dice que quien resuelve y comienza a estudiar y practicar la renovación propia, empieza a aprovechar esta ilimitada fuente de energía divina en creciente medida hasta convertirse por completo en un centro por cuyo medio la voluntad divina lleva a cabo, sin estorbos, el divino propósito. Y quiero acabar con una frase de Gandhi, que seguro que conocéis todos, que nos dice: la fortaleza no procede de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Muchas gracias.